Bueno, mi nombre es Juan Jesús Ramírez, yo soy parte del programa de maestría en producción pecuaria de la Universidad de Guadalajara. También soy colaborador de Sistemas Sensotecnia. Y bueno, la idea de hoy es presentarles los resultados de este trabajo de investigación. Voy a hablar un poco sobre metabolismo, sobre parto, sobre cómo cambios internos en la cerda pueden generar algunos resultados que seguramente todos estamos buscando en las cerdas modernas, ¿no? Más nacidos vivos, camadas más uniformes y por ende más destetados. Así, gracias. Bueno, en esta diapositiva pongo algunas ideas que quiero utilizar como introducción. Sabemos que se ha trabajado por mucho tiempo en cómo mejorar la productividad de la cerda y creo que se ha logrado. Hoy tenemos cerdas que producen más lechones que nunca, 16, 17, 20 lechones. Pero es importante mencionar que cada lechón adicional implica mayor demanda metabólica, mayor demanda fisiológica. Y aquí aparece algo muy interesante. En las últimas semanas de gestación, la cerda entra en una etapa en donde su organismo comienza a mandar más glucosa hacia los fetos. ¿Por qué hace esto el organismo de la cerda? Porque los lechones están creciendo rápidamente, necesitan energía, necesitan glucosa, y muchas veces la cerda, para satisfacer esta demanda, compromete su metabolismo, entra en una presión metabólica, y esto puede generar resistencia a la insulina. De hecho, algunos autores indican que el 30% de las cerdas padecen de resistencia a la insulina en el final de la gestación. Y hace sentido, ¿no? Porque incluso a las mujeres les puede suceder en la gestación. ¿Es una enfermedad como tal? No. Más bien es una adaptación natural que ayuda a priorizar el crecimiento ahí de los fetos. Pero para el organismo de la cerda sí representa ser un desafío. Y probablemente es uno de los desafíos más importantes o de más impacto en la vida productiva de la cerda. Y a lo mejor las consecuencias no las vamos a ver de manera inmediata, las vamos a ver más adelante. ¿En dónde las vamos a ver? En la sala de partos. Partos más largos, mayor intervalo entre nacimientos, y esto va a estar asociado con una mayor cantidad de nacidos muertos. Entonces, teniendo como contexto esta información, nos hicimos una pregunta muy simple. Si logramos modular la respuesta metabólica de la cerda en uno de los momentos más críticos, como es el periparto, ¿qué pasaría con los resultados reproductivos? ¿Qué pasaría con la dinámica del parto? Para ello, evaluamos un complejo de bioactivos y minerales que son de algas marinas. Nuestra hipótesis fue que esta suplementación podría ayudar a la cerda a modular la respuesta metabólica precisamente en el periparto. Y a su vez, esta modulación podría reflejarse en mejores resultados reproductivos, una mejor dinámica del parto, menor intervalo entre nacimientos, más nacidos vivos, y en general ese fue el objetivo del trabajo. La siguiente, por favor. Gracias. El trabajo lo hicimos en una granja comercial en el estado de Jalisco. Utilizamos 80 cerdas reproductoras, 40 cerdas eran entre nulíparas y primíparas, y otras 40 cerdas multíparas de 2 a 5 partos. Se establecieron 4 grupos experimentales. Usamos un diseño completamente al azar con arreglo factorial 2x2. Tuvimos 2 grupos de edades, son las que mencioné, y 2 dietas. La dieta control, que es la dieta típica de la granja, y la dieta experimental, que fue la suplementada con los bioactivos y minerales, que contenía fucoidán, laminarina, calcio, magnesio, derivados de algas marinas. La suplementación comenzó desde la inseminación, se mantuvo durante toda la gestación y durante la lactancia. Evaluamos variables metabólicas y variables reproductivas. En la parte metabólica evaluamos glucosa en ayuno, pero también quisimos ir un paso más allá y no solamente nos interesaba cuánta glucosa había en un momento específico de la cerda, sino que queríamos saber cómo respondía después del consumo de alimento. Y para ello evaluamos o calculamos el área bajo la curva de glucosa, que en términos simples lo que nos indica es cuánta glucosa circuló en la sangre después de varias horas de haber consumido alimento. Y para ello realizamos pruebas postprandiales a los 90 y 113 días de gestación y a los 3 y 10 días después del parto. En la parte reproductiva evaluamos duración del parto, intervalo entre nacimientos, nacidos totales, vivos, peso nacimiento, el coeficiente de variación de los pesos. Y bueno, obtuvimos mucha información, muchos datos. Ustedes saben que los datos pueden ser tan buenos o tan malos como las preguntas que les hagamos.
Entonces aquí les presento algunas de las respuestas que obtuvimos. Cuando evaluamos glucosa en ayuno, no encontramos un efecto general de la dieta, pero sí encontramos una interacción significativa entre dieta y tiempo. Como podrán ver en la gráfica, la diferencia más evidente apareció al día 113 de gestación, es decir, 1 o 2 días antes del parto. Y esto es interesante porque coincide, de acuerdo a algunos autores, con uno de los momentos de mayor demanda metabólica para la cerda. Precisamente es cuando la resistencia fisiológica a la insulina alcanza su mayor relevancia. Vemos en la gráfica que después del parto estas diferencias desaparecieron. Por lo tanto, aunque este resultado no explica por sí solo todo el fenómeno, sí nos indica que antes del parto algo estaba ocurriendo metabólicamente. Y este resultado es uno de los más importantes de este trabajo. Observamos que las cerdas suplementadas presentaron menor área bajo la curva de glucosa después de consumir alimento. Y algo muy interesante también es que este efecto se presentó de manera consistente en todos los momentos que lo evaluamos. No hay un resultado aislado, más bien es un patrón en donde las cerdas suplementadas mantuvieron una respuesta glucémica más moderada. Y esto es importante porque una menor área bajo la curva no significa que haya menos energía disponible. De acuerdo a la literatura, lo que nos indica es que la glucosa fue utilizada de manera más controlada. En otras palabras, lo que observamos aquí es una regulación glucémica aparentemente más eficiente. Y esto es lo que obtuvimos a nivel metabólico. Pero ¿qué pasa con la parte del parto y qué pasa con la camada? La respuesta es esta. Las cerdas suplementadas mostraron reducción significativa en el intervalo entre nacimientos. Pasamos de 16.18 a 14.4 minutos, prácticamente una reducción del 11%. También observamos una reducción en el tiempo de parto, 20 minutos menos prácticamente. Y aunque en este segundo caso no hay diferencias significativas, sí es una tendencia estadística. Por lo tanto, biológicamente también tiene relevancia. ¿Por qué creemos que es importante esto? Porque cada minuto adicional en el intervalo entre nacimientos también aumenta el riesgo de que los lechones sufran estrés o sufran hipoxia en el momento del parto. Entonces, cuando nosotros observamos menor intervalo entre nacimientos, lo interpretamos como una mejora en el proceso del parto. Ahora hay que ver qué sucede con la parte de la camada. El siguiente, por favor. Las cerdas suplementadas produjeron prácticamente un lechón vivo adicional, 0.77 para ser exactos. Este resultado puede ser mucho, poco. Si lo llevamos a nivel de granja, a nivel comercial, podríamos estar hablando de cientos de lechones adicionales, dependiendo del tamaño de la granja. También observamos una reducción en el porcentaje de nacidos muertos. Pasamos de 7.08 a 4.15%. También hay una tendencia favorable en el número absoluto de los nacidos muertos, lo cual nos indica que conforme mejoró la eficiencia del parto, también mejoró la viabilidad del lechón, lo cual coincide con lo que se ha descrito en la literatura. En lo personal, este es un resultado que creo que tiene mucho valor. Me refiero a la uniformidad. En el caso del peso individual al nacimiento no mostró diferencias significativas, pero sí mostró diferencias significativas en la uniformidad del peso al nacimiento. Las cerdas suplementadas produjeron camadas más uniformes y, como les mencionaba, creo que esto tiene mucho valor práctico porque manejar una camada más uniforme puede ser relativamente más fácil cuando hablamos de menos rezagados, cuando hablamos de menos competencia y cuando los resultados posteriores pueden ser más prometedores. En este caso también encontramos diferencias significativas en la interacción dieta y paridad, y el efecto fue más marcado en cerdos multípares. Ahora aquí juntamos los resultados. Hasta el momento hemos visto 3 fenómenos: la respuesta glucémica, el intervalo entre nacimientos y mejores resultados reproductivos. La pregunta es, ¿estos resultados están relacionados entre sí? Bueno, realizamos pruebas de correlaciones en donde lo más destacado es que
cuando hay mayor área bajo la curva al día 113 de gestación o antes del parto, también hay mayor intervalo entre nacimientos. Y un mayor intervalo entre nacimientos se asocia con más nacidos muertos y menos nacidos vivos. Y aunque no podemos decir que es causalidad, sí podemos decir que estos resultados forman parte de lo que pudiéramos llamar una misma historia fisiológica, en donde vamos a ver que se conectan el metabolismo, la dinámica del parto y la viabilidad neonatal. Y bueno, ya para terminar, como conclusiones, la suplementación con los bioactivos y minerales de algas marinas redujo la respuesta glucémica postprandial. También las cerdas suplementadas presentaron un menor intervalo entre nacimientos y partos más cortos como tendencia. Además, estas cerdas produjeron una mayor cantidad de lechones nacidos vivos y las camadas fueron más uniformes. Pero más allá de los números, quiero terminar con el siguiente mensaje. Cuando buscamos mejorar los resultados en maternidad, volteamos a ver genética, nutrición, sanidad, volteamos a ver manejos, ambiente, y creo que es fundamental. Lo voy a repetir, creo que es fundamental. Pero este tipo de trabajos nos invitan también a voltear a ver estrategias funcionales que nos ayuden a mejorar procesos fisiológicos de la cerda, como en este caso, pequeños cambios en cómo la cerda utiliza la glucosa en un momento tan crítico puede terminar reflejándose en algo, como les decía al principio, lo que estamos buscando, más nacidos vivos, camadas más uniformes, hacia buscar más lechones destetados. Muchas gracias.